Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Y bueno, una semana sumamente álgida. Vamos a dar rápidamente comienzo a este programa. En 2012 desaparecieron dos menores de edad. El 11 de mayo desaparece un niño de 4 años de edad de nombre José Luis y al que con cariño le decían Chepe. Posteriormente, 20 días después, desaparece Yamilet, Daniela Yamilet. Una niña que empieza a preocupar que algo pasa en la tenencia Morelos, porque de la noche a la mañana simplemente no se sabe de estos dos menores de edad de 4 años. Hay todo un escozor, hay una preocupación, qué es lo que está pasando, y como siempre nuestras autoridades brillando por su ausencia, haciéndose bolas, no llevando investigaciones. Tenemos aquí en el estudio a las mamás de estos dos menores de edad, porque el día 28 de agosto de este año, 4 años después, se descubre quién fue el victimario. Un victimario que está libre porque ahora las leyes han sido confeccionadas para proteger a aquellos que victiman. Supuestamente el nuevo sistema de justicia penal adversarial es para procurar una mejor justicia en donde se debe presumir la inocencia. El victimario, después de 4 años, confiesa a la madre de José Luis de Chepe. Primero le comenta a la mamá de él que él fue el que mató a los dos menores en 2012. La madre nada más grita, le dice al esposo, pero no hace nada por salir con él y decirle a los padres que su hijo había victimado a sus hijos. Desafortunadamente, como lo hemos planteado en bastantes programas de criminología, el victimario siempre está cerca de nosotros. Y así aconteció porque el victimario vive muy cerca de estos dos niños que victimó e inclusive es familiar. Este niño cuando victimó contaba con 11 años de edad. Pasando 4 años, este niño de 11 años de edad, posteriormente iba en quinto, pasa a la secundaria y empieza con el uso de la marihuana y posteriormente el cristal. Hemos conseguido algunos materiales, agradezco a nuestro investigador, a Adrián Gutiérrez, que nos proporcionó mucha información que hace posible este programa. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros invitados de derecha a izquierda, empezando por la mamá de Yamilet. Señora, buenas tardes. ¿Nos puede decir, por favor, sus generales? Buenas tardes. Yo me llamo Alondra Calderón y soy mamá de Yamilet, la niña que desapareció el 30 de mayo del 2012. Señora. Buenas tardes, yo soy la mamá de José Luis. Mi nombre es María Guadalupe Arroyo Villegas, que desapareció el día 19 de mayo. El 11 de mayo. El 11 de mayo, perdón. Sí, obviamente todavía es muy difícil. Yo agradezco a nuestras invitadas que su dolor les ha fortalecido, piden justicia. Y para esto, con este nuevo sistema de justicia penal adversarial, hemos traído con nosotros al presidente del Consejo Rector de Michoacán, al maestro en Derecho Mauricio Cruz, al que tenemos aquí a nuestra izquierda. Por favor, si te presentas, mi estimado amigo. Muchísimas gracias, Víctor. Igual, Mauricio Cruz Alvarado, abogado, presidente del Consejo Rector de Michoacán de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México, AC. Gracias. Y bueno, lo que sucede que este programa, por lo delicado del asunto, tuvimos, gracias a Radio Tele, tener el apoyo jurídico para que todo sea legal, y hay un dictamen que se hace de este menor, ahora 15 años, anteriormente 11, que no se le puede procesar. En el derecho se le llama que es inimputable. En un comunicado de prensa y en periódicos se dice que tiene una psicopatología congénita.
Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué es eso de psicopatología genética? Es decir, que en los genes ya venía que iba a matar. Entonces todos los que estén alrededor de él siguen corriendo peligro. Para eso hicimos traer a un experto que ya ha estado con nosotros y es parte de los conductores de aquí de programa Radio Tele, concretamente en Psicomentario, y nos estamos refiriendo al psicólogo Fernando Carrera Testa, que tiene más de 30,000 casos, algo así, recuerdo. Fernando, si nos recuerdas un poquito los casos que has atendido, ¿cuántos de ellos han sido, por favor, y tu nombre completo? Sí, claro, mi nombre es Fernando Carrera Testa. Todos ya hemos tenido oportunidad de estar aquí en este programa, por eso no voy a ampliar datos personales. El número, digamos, de casos atendidos tendría que calcularse en 20 años de trabajo en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del CRE, en promedio. Digamos, son 1,000 casos por año, más o menos, más unos 5 años que trabajé todo el turno de la tarde, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se puede calcular más o menos en la cifra que diste, Víctor. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por venir a este programa. Y vamos a empezar por la primera desaparición que sucede el 11 de mayo de 2012. Señora, si nos narra rápidamente cómo desaparece Chepe, por favor. Chepe estaba fuera de la casa sentado, en el escaloncito de la casa. De ahí el niño desaparece. Minutos después salgo yo a buscarlo a la calle, no lo encuentro. Voy a las casas de los vecinos y tampoco, y sin hallar respuesta, ya, ¿qué les digo? Como a medianoche, me traslado a lo que es la Procu, y me dicen que tengo que esperar 72 horas. Les digo que yo no puedo esperar tanto tiempo para poder encontrar a mi hijo. Sin embargo, aún así, me toman una declaración y mandan personal a seguir buscando a mi hijo, igual sin encontrar respuesta alguna. Muy bien. Y así siguió el caso hasta que se dio, yo creo, por caso cerrado, y hasta hoy que se vuelve a reabrir el caso. Señora Alondra, por favor. Yamilet desapareció. Ella andaba jugando lo que es con el victimario, y mis sobrinos andaban jugando atrás de su casa del victimario, dizque a los pastelitos de arena. Entonces yo me dirijo a donde están ellos y le pregunto yo a él que dónde está Yami. Entonces él me contesta y me dice que se fue a lavar las manos. Entonces yo entro a mi casa, me fijo a donde según va la niña a lavarse las manos y no estaba. Regreso yo con él y le pregunto ¿dónde está Yami? Y él me vuelve a contestar y me dice que ya se fue, ella ya se fue para tu casa. Entonces pues yo corro a la casa de mi abuelita, voy y le pregunto y me dice que no la ha visto. Voy a su flex con su mamá, a su casa de su mamá. Entonces ahí le pregunto yo por la niña y me dice que no sabe dónde está. Entonces ya de ahí pues corremos todos, ahora sí que toda la gente de la calle salió a buscarla, la buscamos y sin tener respuesta alguna. Y pues ya fue como a las 12 de la noche fuimos a poner la denuncia y me dijeron lo mismo que la mamá de Chepe, que tenía que esperar 72 horas para poder darla por desaparecida. Y hasta ahorita pues no hemos tenido ninguna respuesta de nada. Muy bien. La parte jurídica, maestro Mauricio Cruz. Un menor que en ese entonces tiene 11 años de edad, en su manifestación ante las autoridades, dice que después de venir de un evento del 11 de mayo con la mamá de este menor, empieza a jugar con Chepe, con este niño José Luis de 4 años de edad, y de repente tiene ganas de matarlo. Lo coge con el brazo derecho, manifiesta, lo asfixia, posteriormente lo arrastra y lo avienta a una alcantarilla. Lo avienta a la alcantarilla y ahí queda. Posteriormente, 20 días prácticamente después, dice que tiene ganas de matar a Yamilet. La coge con la misma mecánica de lesiones, la sujeta por el cuello y la arroja a una alcantarilla que está a escasamente
15, 20 metros a espaldas de donde vivían estos menores. Las autoridades lo liberan porque él manifiesta por cuenta propia que él las asesinó. Los padres no hacen nada, simplemente él dice a la señora Guadalupe, aquí que está presente, que lo acompañe a la Procuraduría porque quiere manifestar cómo se dieron los hechos. Entonces la Procuraduría establece tiempo, modo y lugar. ¿Se puede hacer alguna acción jurídica con un menor que en ese entonces tenía 11 años de edad y ahora tiene 15 años de edad? Se liberó a las pocas horas y vive muy cerca de donde están nuevamente ellas viviendo. Mira, Víctor, controversial sin duda, y nos representa a la sociedad, no solamente moreliana, sino michoacana, situaciones realmente lamentables. En ese sentido te quiero comentar, no conozco yo el expediente, llámese averiguación previa penal. Este asunto es bien importante establecer un parteaguas en lo que es el sistema que hoy llamamos tradicional, ¿sí? Y el sistema o el nuevo sistema de justicia penal. ¿Sí? Este asunto, por la temporalidad y por la época en que aconteció, evidentemente tiene una tramitación conforme al sistema tradicional o el sistema anterior de justicia que veníamos teniendo aquí en el estado de Michoacán. Es bien importante primero retomar esa pauta legal. Segundo, evidentemente, Víctor, aquí sí hay una responsabilidad, a lo mejor no penal, desde el punto de vista de la edad que tiene el menor, que en ese momento tenía 11 años, ¿sí? Es una situación controversial. En ese momento está aquí Fernando, nos ayudarán, porque nosotros los abogados nos auxiliamos precisamente de otras ciencias, como es la psiquiatría, la psicología, etcétera, y nosotros encauzamos en un momento determinado. La Procuraduría tiene todo un departamento forense donde tiene todos y cada uno de los elementos necesarios para precisamente determinar cuál es, si hay o no responsabilidad. Aquí te comento algo muy interesante. Estamos hablando de una confesión, pero la confesión no puede de manera aislada tomarse en cuenta. Esta confesión tiene que estar concatenada con diversos medios de convicción, los cuales, reitero, yo no conozco esta averiguación. Suponiendo, sin conceder, que así sea, que esta confesión esté vinculada o adminculada de acervo probatorio, evidentemente la Procuraduría tendría que llegarse de un dictamen psicológico, de un dictamen forense en esta materia, para efecto de determinar incluso la pertinencia respecto de la madurez que tiene el menor. Recuerda que también se hacen estudios de desarrollo psicológico de acuerdo a la edad psicológica y no solamente la edad clínica que se representa y que se acredita únicamente con un acta de nacimiento. Tenemos aquí un caso, y creo que es el único del que yo conozco documentado, ¿sí? Que es el famoso caso del Ponchis, el niño sicario, ¿sí? Un niño sicario que precisamente fue detenido en Cuernavaca, Morelos. La Procuraduría de Cuernavaca, Morelos hace un dictamen pericial en ese sentido, y tengo entendido que quien elabora ese dictamen es incluso el doctor Ricardo Orellana, en ese momento en auxilio precisamente de la misma Procuraduría, y se establece, ¿sí?, una madurez psicológica del menor, ¿sí?, apta para ser enjuiciado de conformidad con los parámetros, ¿sí?, de los menores infractores en este caso y en esa temporalidad. Tengo entendido que esto determinó la retención del menor, no se libera al Ponchis, ¿sí?, y ahí las constancias determinan que una vez llegada la mayoría de edad o los 18 años, no va a ser dejado en libertad, sino que este muchacho, al parecer por la ciudadanía norteamericana que tiene, que fue reclamada precisamente por el gobierno de Estados Unidos, tendrá que deportarse o enviarse finalmente a Estados Unidos para que allá sea o no juzgado, depende ahí a la circunstancia muy particular, pero en este caso evidentemente
reitero, es el único caso documentado del que conocemos a nivel nacional, donde este menor, derivado de esa circunstancia, no fue liberado. Dentro de lo que son los parámetros internacionales, hablando de tratados, estamos estableciendo que las pruebas bajo las cuales hace muchos años se hicieron para determinar una conducta delictiva de los menores fue precisamente a talleres, a estudios psicológicos muy profundos, y la realidad de aquellos días a la realidad de ahora es muy diferente. ¿Me permites? Vámonos a un primer corte. Después del corte seguimos con lo que está diciendo nuestro amigo abogado, el presidente del Consejo Rector de Michoacán, para pasar a lo que él está diciendo ya el caso de la psicología. Recordemos que exactamente Edgar Jiménez Lugo, alias el Ponchis, inicia con cigarrillo, se escala a la cerveza, escala el alcohol, marihuana y piedra. El último caso que hace es volarle la tapa de los sesos a uno de sus victimarios, le saca la masa encefálica y lo rellena de carne molida y lo arrojan a una carretera para que pasen los carros, virtiéndole alcohol para que crean que fue un accidente. No te vayas, estamos en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos, estamos en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de la tragedia que pasó en Michoacán, donde desaparecen dos menores, Chepe y Yamilet, y que el victimario dice, yo los maté. Entonces, mi estimado maestro en Derecho, nos está contextualizando sobre esta parte de ser inimputable, no ser inimputable, y atraes el caso de Edgar Jiménez Lugo, alias el Ponchis, y también tenemos en Chihuahua el caso de Christopher, que lo matan unos adolescentes, le ponen un perro muerto encima para que disfracen el olor de descomposición. Aquí, ¿cómo tratar? ¿Se puede seguir sosteniendo una ley de inimputables a menores de edad cuando ellos maquinan? Este psycho, vamos a llamarlo porque así se puso en las redes, dijo que él tenía la intención también de matar a Yamilet. Sí, Víctor, aquí lo que te comentaba en el segmento anterior es precisamente que los tratados internacionales se hacen en base a parámetros de evolución, en ese caso intelectual o de madurez de las personas. Y a los 18 años se había determinado, ¿sí?, la madurez del lóbulo frontal, precisamente. Y esa es la razón de los 18 años de edad. Pero evidentemente que antes de la minoría de edad, si bien es cierto, son imputables, hay reglas específicas para tratamiento y sujeción a determinados procedimientos legales de menores infractores, ¿sí?, o de adolescentes, como lo conocemos aquí en el estado de Michoacán. Eso nos ampliará más el tema. Al margen de la cuestión penal, ¿sí?, el Ministerio Público, yo no sé si determinó o no un tutor especial precisamente para responder y cuidar sobre la conducta de este menor, porque evidentemente hay una responsabilidad civil por parte de los padres, ¿sí?, en este caso del victimario, y esta responsabilidad civil se atiende también para el efecto de resarcir daños. No estamos hablando de resarcir vidas, muchas veces esto finalmente contribuye a una restauración, como ahora le llamamos, efectiva de justicia, pero además en materia de prevención precisamente de un delito. Por eso una tutoría que el Ministerio Público válidamente puede ejercer y además debe imponer para el cuidado y evitar sobre todo que se reincida no solamente en ese tipo de conductas, sino en conductas menores que finalmente agreden, ¿sí?, y nos afectan a la misma sociedad moreliana. Adicionalmente a eso, ¿qué sucede? Hay responsabilidades por las que los padres tienen que responder, valga la redundancia, como es precisamente una responsabilidad subjetiva, objetiva, ¿sí?, o aquiliana civil, que en este caso esa responsabilidad aquiliana es precisamente la que enmarca esta situación, porque es a los padres a quienes les corresponde en un momento determinado resarcir pecuniaria o económicamente el daño que se ha ocasionado a los padres, y son responsables además del daño moral
en el que se les ha provocado precisamente. ¿Por qué? Porque recordemos que los padres, al estar bajo una patria potestad, bajo una guardia y custodia, son evidentemente responsables. Entonces no quiere decir aquí que finalmente se comete un hecho delictivo, ¿sí?, y que finalmente quede bajo la impunidad y que no pase nada. No, sí pasa. Sí, pero también debemos de tener esa orientación y que al margen de esas responsabilidades y lo que la Procuraduría, que ojalá y pudiera determinar en un examen más amplio, porque yo creo que 4 horas, como lo comentas tú, que estuvo detenida la persona, no son suficientes ni necesarias para realizar los dictámenes periciales correspondientes en materia de psicología, de psiquiatría, para determinar que esta persona padezca un trastorno mental, pero sobre todo la gravedad, pero sobre todo qué es lo que se está haciendo al margen de esta circunstancia. Muy bien. Vamos a pasar ahora con el punto de vista de nuestro psicólogo. En la Procuraduría se dice que la persona que atiende el caso no es un psiquiatra. Posteriormente a una pregunta que digo, ¿quién hace el examen? Dicen que es un psicólogo. Digo, un psicólogo dictaminó una psicopatía congénita, un psicólogo. Luego, eso debió ser un psiquiatra. Y me corrigen, no, sí fue un psiquiatra. Y empiezo a investigar y sé cuántas pruebas se aplicaron y lo hizo un psicólogo. Prueba de Macover, prueba de Bender, prueba de test de la lluvia y una de piezas. Tú como psicólogo, Fernando, nos dice nuestro abogado que este crecimiento del lóbulo frontal, que dicen que cuando se dañan algunas personas puede originar algún tipo de psicosis o alguna compulsión a la criminalidad. También se habla de la amígdala, ¿verdad?, que se afecta, y toda esta circunvolución límbica también propicia este choque del amor y de la ira, chocan y entonces viene una compulsión a matar. Este adolescente confiesa, sí lo maté y no sentí el menor sentimiento de culpa. Te mostré a ti la confesión de este menor y después manifiesta en la misma confesión que sintió deseos también de matar. ¿Cómo puedes perfilar a este psycho, que por cierto se pone psycho en las redes, y recordemos que es en español es como psicótico, que recordemos esta película de El mago del suspenso, Alfred Hitchcock, donde habla de la película de Psycho y el que asesina se llama Norman, ¿verdad? ¿Cómo lo puedes perfilar, Fer? Bueno, primero, estando aquí presentes las mamás de los niños, yo quería reiterarles el pésame que en alguna ocasión ya habíamos hecho público, Víctor. Sí. No es nada fácil, o sea, esta experiencia. Y como ha dicho él, sobreponerse a la adversidad, que 2 pequeños, uno de 4 y otro de casi 4 años, los dos de 4. Tenía 3 años, 11 meses, ¿verdad? Estaba a punto de cumplir años. Sean privados de la vida, pues es un dolor familiar muy grande y de toda la comunidad, pienso yo. Entonces, por este medio, desde aquí de Radio Tele, le hacemos llegar a todos los familiares y amigos de Yamilet y de Chepe y a la comunidad toda de la tenencia, pues nuestro pésame a 4 años de los acontecimientos, y no quería dejar pasar la oportunidad primero de marcarlo, porque sucede que con estas tragedias siempre corremos el riesgo de tomar el rumbo del escándalo, de todo lo que es comidilla de los peores sentimientos comunitarios y eso, y tenemos que regresar ante la banalidad de la violencia, el espíritu de lo que está en juego aquí. Lo ha resumido de una manera muy certera, Víctor, y quizás para el auditorio vale la pena reiterar esto. ¿Se acuerdan que creó un problema a nivel, se difundió inclusive internacionalmente, se lamentaba de que no se hubiera echado a andar la alerta Amber, y que eso quizás había sido responsable también de la muerte de Yamilet? Al evolucionar los acontecimientos y con el análisis que estábamos haciendo ayer cuando estuvimos comentando el asunto, me quedaba yo pensando, digo, aquí es uno de los casos, un caso que verdaderamente pone a prueba la lógica de la apertura de una investigación. Porque se busca el móvil y decirle, mira, los móviles pueden ser por celos, un homicidio, por celos, por dinero, por etcétera, extorsión, etcétera. Pero también hay un pequeño rango que no obedece a ninguno de esos móviles.
y es cuando alguien que está alterado de sus facultades actuó por un motivo tan caprichoso que deja también al margen a las autoridades. Que no se malentienda, no estoy queriendo exonerar aquí, pero que sí hay casos los cuales salen de esos parámetros típicos. Yo pienso que uno de los componentes que está aquí en juego y que sería bueno ponerlo sobre la mesa de discusión en el contexto para ver el tamaño de las dificultades que se tienen cuando se clama justicia en casos como este. Cuando se clama justicia en casos como este, es una, ya habíamos hablado en alguna ocasión, aquí lo dije, Víctor, lo reitero ahora, que para ciertas cuestiones humanas es necesario valorar la negación. ¿Qué tanto está uno dispuesto a escuchar y a ver las cosas que están ocurriendo? Aquí cuando se habla de que el victimario confiesa, hay un descrédito inicial. ¿De qué está hablando este? Porque hay una negación ahí, y esa negación es en los familiares e inclusive comunitariamente para atreverse a ver las pistas que se estaban dando. Revisamos el caso y vimos que había ciertos actos de este muchacho que cualquiera que hubiera hecho un perfil psiquiátrico hubiera dicho, ese muchacho trae problemas. Nadie se percató de eso. Además de los silencios que puede haber alrededor. ¿Te parece que esos silencios que griten dentro de un momento en el segundo corte? Sí, ¿cómo? Bueno, amigos, no te vayas. Regresando, vamos a poner parte del Facebook de él, un diálogo en el que él dice, me cae que estoy loco. Regresamos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de una tragedia en Michoacán, Chepe y Yamilet. Yo los maté. Así, de simple, dice el victimario. Antes de entrar y seguir con nuestro psicólogo, nos están mandando un mensaje de Nueva York. Dice, muchísimas felicidades, nuestro pésame a las madres de familia. Ojalá se haga justicia. Felicidades a todos los panelistas, incluyéndome. Muchas gracias. Fernando, seguimos con tu exposición. Te decía que para dar contexto al tamaño que me parece hay aquí en el reclamo de justicia, tendremos que incorporar varios factores. Uno es, ahorita, si entiendo bien el resumen de los hechos, es al chico, a quien los privó de la vida, se le retiene brevemente y está ahorita conviviendo ahí. Esto es una afrenta, un desconcierto, un temor comunitario y un gran dolor para las personas involucradas y decir, oye, como si nada hubiera pasado. Hay un gran vacío, era de lo que comentaba. Esto no es posible. ¿Qué factores hay que tomar en cuenta? Uno, espero que no les parezca excesivo, pero uno de los factores es el descrédito internacional que hay respecto de las figuras de autoridad, especialmente de los políticos, a nivel internacional. Y si uno ve casos como el ascenso vertiginoso de un tipo como Donald Trump, ve que está usufructuando el descrédito que la autoridad tradicionalmente tiene en esos países, pero que se expresa de cada manera en cada espacio. En el caso de México, lo estamos viendo también. Podríamos necesitar varios programas para hacer un recuento del descrédito en el que ha caído la autoridad por casos. Hoy mismo se vuelve a actualizar el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que obliga a una renuncia que a la gente le parece sospechosa y decir, oye, esto es para crear un patente de corso, porque este cuate procedió de una manera no solo equivocada, sino dolosa, manejando las pruebas de una manera arbitraria. No nos vamos a quedar en eso, pero es un descrédito de la autoridad que hace que la comunidad en un momento dado diga, ¿a quién recurro? ¿Y de qué me tengo que proteger? Esa es una de las cuestiones que también aquí en el Estado hemos visto manifestaciones en casos recientes, donde dices, bueno, aquí mismo, dices, ¿cómo es posible que haya la desaparición de Chepe? No haya un procedimiento profesional actuado, de modo tal que a los 40 días se repite el acontecimiento. Conste que ya a 20 dije, días. ¿Perdón? A 20 días. A 20 días. ¿Cómo es que no dije que esto va en descargo total de la autoridad? Pero hace rato señalé que sí puede haber casos en los cuales al no
sospecharse de un móvil, se puede totalmente descontrolar y decir, oye, el homicida, quien los privó de la vida en todo caso, estaba ahí alrededor. Y todo un aparato que presumiríamos profesional fue incapaz de establecer un protocolo que garantizara el entorno inmediato. Entonces digo, esta es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta porque tiene efectos, me parece, encontrados. Por una parte, reclamamos una autoridad que sea profesional cada vez en mayor medida para atender a la sociedad, pero por otra debemos evitar los riesgos de propiciar nosotros un mayor vacío de autoridad. Reclamamos una autoridad. Me parece que esa es una parte. La comunidad, Víctor, tú conoces muy bien ahí en el entorno, no queda impasible. O sea, ahí hay un detonante ahí hay una situación de ansiedad muy elevada que con un detonante podría degenerar en algo sumamente delicado. ¿Por qué le dicen, oye, quien privó de la vida a estos niños, ahí anda caminando por la calle? Y como nos decía Mauricio, y me parece que ese es un dato certero, como muy aplicado, es que en un momento dado no se puede juzgar, de acuerdo con esta convención, ¿sí?, a favor de la infancia, si mal no recuerdo, de 1989, ratificada por México, no se puede juzgar en los mismos términos a un menor de edad que a un adulto, pero no exime de aplicar un criterio de responsabilidad que puede ser tutelado. Tú hablabas, Mauricio, que en este caso se puede orientar inclusive una responsabilidad de quienes son responsables de la tutela y custodia de los chicos. ¿Es verdad? Entonces, aquí no hay nada de eso instrumentado. Yo te voy a dejar esa parte a ti, Víctor, que estás viendo un panorama desde arriba en tu calidad de conductor, para ver en qué momento se pueden enlazar los puntos donde criterios profesionales se enlazan con el criterio de la autoridad. Porque tú fuiste además allá, pudiste percatarte de si el protocolo fue aplicado apropiadamente. De mi parte diría, si hay un perfil, y te lo dije desde ayer, inmediatamente uno capta, dices, cuando hay un menor que está lastimando criaturas vivientes, inmediatamente salta a la vista cuando se tienen criterios comunitarios para decir, ¿sabes qué? Ese muchacho trae un problema y tiene que ser atendido. Aquí es donde la guarda y custodia de un menor que no es atendido, es en ese momento donde hay una falla muy importante. Lamentablemente tengo que decir que esto involucra a todos los que estaban alrededor, lo cual habla también de una incapacidad para ver cosas que están sucediendo alrededor de uno. Pero si eso sucedió anteriormente, lo que dijeron las mamás, quien los privó de la vida anda caminando nuevamente sin que se haya tomado ninguna medida alternativa. Esa es una cuestión que verdaderamente puede crear una condición muy explosiva en la comunidad. Fer, si nos pudiera la producción poner estos diálogos, que ahí está uno de los diálogos que hace el victimario, el nombre empieza con A, obvio, pues, ahí están leyéndolo ustedes. ¿Cómo podemos entender esto que ya se avisora en este tipo de diálogos? Lo leemos para que, bueno, no sé, güey, a veces se me pega la loquera, pero sin, ¿verdad? Si estoy medio loco, subrayo, si estoy medio loco, güey, pa' todo. Sí, neta, güey, todo. O sea, que él se vea, primero que se ponga un nombre de psycho, de psicótico, que tenga ese tipo de diálogo, que manifieste en su declaración que empieza desde la secundaria a fumar marihuana y cristal. Creo que adelante se podrá ver la imagen del bote de una marca de... Ahí está, obviamente con las protecciones que se deben tener al respecto. Ahí está el victimario. Y bueno, le tapamos, ¿verdad?, por las convenciones. Los derechos, yo no sé por qué lo que las señoras se preguntan, que si él tiene derechos y sus hijos, entonces, ¿de qué derechos pudieran haber gozado? Entonces, Fer, tenemos un tiempo muy limitado. Sí, yo lo sé. Concretando, ¿su personalidad es psicopática o no psicopática? Mi impresión es que sí hay rasgos que conducen en ese sentido. Lo que me llama la atención es que nadie hubiera sufrido. Es raro que este muchacho no hubiera dado más muestras de agresividad y de hostilidad previamente.
Pero hasta el hecho de la confesión misma. Lo que pasa es que aquí no tenemos mucho tiempo y no tenemos todos los elementos. Vagamente recuerdo que este muchacho está aquí y se va a vivir a Estados Unidos un tiempo y regresa. No siempre, no hay razones para pensar que cuando tenía 11 años ya consumía algún estupefaciente. Pero sí, de los reportes que alcancé a leer, sí había indicadores aislados. Y esto nunca puede basarse en hechos aislados, pero ahí las personas que lo conocían deben haber tenido alguna idea de la hilación, ¿sí? Digamos que en un momento actuaba de manera incoherente, porque cuando priva de la vida al niño, el modus operandi que lo hace, toda la manera como ocurrió, parece hablar precisamente de un acting out. Un acting out. Bueno, para nuestro público, por favor, ¿qué es un acting out? Sí, es una pérdida totalmente del sentido de realidad en el cual la persona actúa de manera independiente, inconsciente, decimos nosotros, con una serie de actos que probablemente ya estaban incubados ahí y que la razón, que puede ser por razones neurológicas como las que tú estabas comentando, quedan fuera de control y los impulsos simplemente proceden. Pero te echaba abajo, le echaba abajo la hipótesis, querido público, porque un acting out efectivamente es una acción momentánea, punto. Pero estamos viendo que en su declaración dice que planea y desea posteriormente matar a Yamilet. Sí, aquí lo complicado es que la Entonces declaración se rompe el es, acting como out. bien decía Mauricio, no se puede fundamentar algunas cosas en una declaración que además está hecha 4 años después de los acontecimientos. Pero además lo grave, y ustedes lo conocen mejor que yo, es que una psicopatía te establece una falta de empatía para con los demás, para con la colectividad. Y yo creo que eso es el punto neurálgico en este asunto. Tomándole el 100% de certeza al dictamen que la misma Procuraduría está haciendo, la misma Procuraduría General del Estado debe, dentro del marco de prevención incluso del delito, que para eso hay programas, establecer una estrategia segura tanto para el menor como para el resto de la colectividad y evitar, como atinadamente lo dice aquí Fernando, un detonante que pueda poner en riesgo, ¿sí?, la integridad incluso del propio menor ante la ausencia de lo que podemos llamar justicia. Entonces, sabemos y tenemos antecedentes en otros lugares del mismo país, donde ha habido linchamientos, donde ha habido conatos de violencia sumamente desagradables y que evidentemente esto te habla de un descontento social. Entonces, la autoridad que tiene que hacer, bueno, prevenir. Si ya tienes a la persona en un momento determinado bajo la cual se establece que haya una responsabilidad o una infracción por ser menor de alguna situación grave, bueno, dale la atinencia y dale el seguimiento de lo que tengas que hacer, que todo lo que tengas que hacer, todo lo que la autoridad tenga que hacer para resguardar la integridad de las personas, de cualquier ciudadano, ¿sí? Y sobre todo en este caso por los antecedentes respecto de menores, ¿sí?, que son evidentemente quienes son más vulnerables y son evidentemente quienes deben gozar de mayor protección, incluso de igual o mayor protección que este muchacho menor que es victimario, ¿no?, para efectos de este asunto. Entonces, ¿les parece? Pero después del corte. Sí, ok. Nos vamos al corte, ya nos vamos a la última parte del programa, desafortunadamente. Para cerrar, pasaríamos con Fernando, dándole la palabra a las madres de familia y ver que se haga justicia, como dicen. Aquí puede suceder algo sumamente grave porque el victimario vive algunos metros. Puede volver a reincidir. Si se dice por la misma Procuraduría que tiene una psicopatía congénita, todos corremos riesgo, pero creo que él también lo lleva, porque una persona con el dolor que está aflorando puede ocasionar la gran tragedia de Michoacán. Regresamos, no te vayas, estamos en tu programa y comentario. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos en tu programa y comentario, un comentario pensado hablando de la tragedia Michoacán, de la victimización de Chepe y Yamilet. El victimario dice, yo los maté. No hay ningún sentimiento de culpa. Concluye tu participación, por favor, Fer. Bueno, lo primero que habría que decir, Víctor, es que es un tema, es una cuestión tan delicada
están involucradas tantas cuestiones personales, comunitarias. Me he permitido aquí ampliar el rango hasta el significado que tiene la credibilidad de las figuras de autoridad. Cuando alguien puede decir, bueno, puede ocurrir una tragedia como esta, sí, pero uno esperaría de la participación de las autoridades algo transparente y no simplemente que uno constata la evolución de los acontecimientos y dice, mira aquí, no pasó nada, nunca hubo. Yo cerraría mi participación, además de reiterar los sentimientos que les he manifestado, que ojalá pudieran hacerlo extensivo a la gente que está preguntándose, a los niños cercanos, a los familiares y decirle, mira, pues en la proporción que sea, en la entrevista que tuvimos allá nos mandaron más o menos estas consideraciones. Aunque no lo crean, eso ayuda a la elaboración del duelo de las personas y también les da renovados ánimos para enfrentar las tareas que, según estamos viendo aquí, son gigantescas. ¿Qué se reclama? Si yo entendí bien el reclamo de justicia que hay de parte de las mamás de Chepe y Yamilet, es que haya justicia, sensibilidad de parte de la autoridad para que no mire a otro lado, sino que regrese la mirada y decir, aquí hay algo que se nos está demandando y que es muy importante que prestemos atención. Es lo que yo digo. Gracias, Fer. Entonces seguiríamos con usted, señora Guadalupe. Brevemente, un minuto, ¿qué le pide a la autoridad para que se esclarezca y se haga justicia por lo de su hijo? Es igual, que nos ayude con este chamaco que no puede estar libre. Es una burla hacia nosotros como madres, como comunidad, es una burla el chamaco hacia nosotros. Y lo que yo pido es que le encierren, no sé, que se pueda hacer algo contra él, porque, que no ande libre. Sí, perdón, recordamos a nuestros televidentes, cibernautas, que él le dice a usted, yo maté a Chepe. Sí, él se arrima a mi casa y me dice, yo maté a Chepe. Y sí. Él por cuenta propia le dice a usted que me lo dice lleve. Que él por su propia boca me dice, llama a la policía. O sea, que yo lo entregara a la policía, pero yo, como lo vi drogado, dije, bueno, está loco. Pero después me vuelve a decir, entiende, yo maté a Chepe, pero ya haciéndome esto. Entonces, mi instinto de madre, a la voz del ya, me dijo, haz algo ya, ¿sí? O sea, tienes al asesino ahora sí que en tu casa, porque a unos cuantos metros está en tu casa. Haz algo ya por tu hijo y por los demás niños que hay a tu alrededor. Gracias, señora Guadalupe. Señora Alondra, la Ministerio Público Alejandra Galván nunca les da informes de cómo están las investigaciones. ¿Qué pide usted directamente a esa agencia del Ministerio Público? Pues que se haga justicia, que no dejen este caso así, porque ya le habían dado carpetazo, ya no nos habían dicho nada. De hecho, como comentábamos hace rato, no tenemos ninguna información, copia ni nada de lo que ellos han llevado. No tenemos nada y lo que nosotros queremos es justicia y no lo queremos ahí. No queremos que él esté ahí porque, como dicen, de todos modos tenemos miedo porque él está ahí. Ahora él sale, nos mira y se burla de nosotras, como diciendo, hice lo que hice y no me hicieron nada. Muy bien, palabras textuales de Alejandra Galván. Yo no voy a poner un peso para las copias cuando se les debieran dar copias certificadas desde el mismo momento, desde el 11 de mayo, posteriormente el 30 de mayo, jamás se les dio copias de las declaraciones. No, no tenemos ninguna copia de ninguna declaración. Simplemente nomás nos iban por nosotras, nos llevaban a declarar, otra declaración más y hasta ahí. Muy bien. ¿Qué pide concretamente? Pues que se haga justicia en este caso y que no lo dejen así. Muy bien, gracias. Abogado, ¿cómo procedemos para que, primero, se dé a conocer el expediente y las averiguaciones? Me parece que hay una responsabilidad en los criminalistas que no supieron establecer la mecánica de lesiones y percatarse que esa presión de sofocación obedecía no a un adulto mayor. En segunda, en declaración de este Saicot, dice que a Yamilet no la alcanza a asfixiar bien, la avienta y todavía grita la menor, quiere decir que murió asfixiada en esa alcantarilla. ¿Cómo se procede legalmente? La contaminación viene desde el inicio y han sido victimizadas y revictimizadas lamentablemente hasta el día de hoy con estas cuestiones de las copias. ¿Qué te puedo decir?
Es falso que tengas que esperar 72 horas para iniciar una búsqueda. ¿Por qué? Porque hay una resolución a la que México está obligada a cumplir, que se llama Campo Algodonero, hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es obligatoria porque además es sobre el asunto precisamente de las muertes de Juárez. ¿Sí? 2. Evidentemente no solamente no se actuó con eficacia, sino de manera incompleta por parte de la Procuraduría en el desarrollo y sobre todo en la investigación de estos delitos. Estamos a 4 años de que acontecieron y no sabían a ciencia cierta quién era el victimario. Y no, ¿qué quiere decir? Que el asunto, como lo refieren ellas, desde su perspectiva, se archivó, le dieron carpetazo. Qué lamentable que haya sucedido eso, porque como lo decía Fernando, al margen de determinar quién es el responsable, la investigación se debió haber agotado y encontrar esa responsabilidad, lo cual no se ha hecho. Tienen ustedes, evidentemente, el derecho a que se establezca una justicia. No podemos restituir la vida, lamentablemente, a sus hijos, pero esa justicia yo creo que se entiende en el hecho tanto de prevenir de que vuelva a suceder alguna otra circunstancia, pero no solamente eso, que a ustedes se les respeten y se les salvaguarden sus derechos, su integridad personal, la de su familia y la de la comunidad. Yo creo que aquí yo les sugeriría que incluso vayan a visitaduría y presenten una queja en ese sentido, contra, en este caso, la función de la propia Ministerio Público, que no está haciendo lo más adecuada y que está revictimizando y que está realizando actos repetitivos de violaciones a ustedes. Bueno, pues agradezco, muchas gracias señora Alondra, señora Guadalupe, Fernando, Mauricio, por habernos acompañado. Gracias. Quiero aquí públicamente, sé que la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de Michoacán, que presides tú como presidente, pudiera apoyar a las señoras, que no se les siga victimizando, Fernando, desde tu área psicológica, para que esa sonrisa que tiene ahora el victimario se le quite y no vuelva a poner en peligro a la sociedad michoacana. Te puedo comprometer para que a esta señora Angélica, a Alejandra Galván y al procurador se le presione para que se esclarezca esto. Yo creo que Ya nomás tenemos medio nosotros segundo. nos solidarizamos como asociación interdisciplinaria y evidentemente lo que esté de nuestra parte, con mucho gusto lo podremos hacer. Bueno, pues muchas gracias por haber acudido al programa y a ustedes, amigos, que nos hicieron favor de escuchar este 15 de septiembre, en que es una independencia. La independencia implica que la justicia se debe dar a todos los que estamos en este gran México. Muchas gracias. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta el próximo jueves.